To right. Muy bien, estimados amigos. Espero que todos estén ustedes muy bien. Hoy en este día que hacemos una charla acerca de diferentes metales y yo escogí el tema de el oro. El oro que es, bueno, este material que ha inspirado tanta poesía, canciones, novelas, mitos y leyendas a lo largo de la historia y sigue suscitando tanta injusticia, ha suscitado derramamientos de sangre, codicia, tanta guerra, muerte, destrucción, traición, expediciones e invasiones. Este material nos sigue embelezando con su brillo milenario misterioso. El origen del oro en el universo se da en astronómicas explosiones de estrellas excepcionalmente enormes que crean ambientes lo suficientemente potentes para producir elementos que son más pesados que el hierro. Veamos que el oro tiene como número atómico el 79. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene 79 electrones girando alrededor de su núcleo. Es un metal escaso, es el único metal de color amarillo intenso brillante que se conoce, que tenemos en la naturaleza. Y está ubicado en el grupo 11 de la tabla periódica. Es un metal precioso blando de color amarillo dorado. Su símbolo químico es el A mayúscula, U minúscula, o sea, AU. Y esta es una abreviación de la palabra latina aurum, que quiere decir brillante amanecer. ¿No es bello? La densidad del oro es 19 veces superior a la densidad del agua y pesa el doble que el plomo, que ya es un metal bastante pesado, como ustedes todos lo saben. Quiero decir que el oro fue muy importante en las culturas precolombinas de esta parte del mundo en donde yo vivo, en donde se extraía y se trabajaba el oro intensamente. A diferencia de la relación que estas culturas tenían con el oro, comparadas con el paradigma europeo respecto al oro, bueno, aquí no había que explotar ni esclavizar a nadie para que se extrajera el oro de la naturaleza y no había necesidad de ejecutar, de quitarle la vida a las personas, a los individuos que se negaran a morir en el brutal trabajo de la minería aurífera, o no había necesidad de asustarse porque alguien se quisiera apoderar de nuestro oro, o que fuera necesaria una guerra para apoderarnos del oro de otra persona, del oro de otra comunidad, de otro reino, o que había que guardar el oro en un lugar de máxima seguridad, con escoltas y soldados para que nadie se lo llevara o algo así. Perdónenme el sarcasmo ustedes, por favor, pero recordemos que el oro no se come y no hay estudios suficientes sobre sus efectos en el organismo y no se sabe mucho sobre el oro y la digestión y asimilación de sus nutrientes en el cuerpo humano. No quiero con esto idealizar estas culturas precolombinas de donde yo vivo, pero el estilo de irracionalidad europea en torno al oro no se conocía en esta parte del mundo antes de la conquista y colonia. Voy a pasar ahora rápidamente a la relación del oro con el dinero. Bueno, el oro es el rey tradicional de los metales, y aunque no es el más costoso acá, voy a hablar de ese tema más adelante. Hay otros metales que quizá puede que lo reemplacen como metal más costoso, más apreciado, más codiciado, etcétera. Empecemos con un dato básico que, como todos ustedes saben, una onza son 28.34 gramos de peso. Y les voy a familiarizar a ustedes, los voy a familiarizar a ustedes con algunos precios. El oro está en la actualidad a un precio de $1,900, alrededor de $1,900 la onza. La plata se queda muy rezagada a solamente $23 la onza. Pero veamos a un metal bastante curioso y bueno, poco conocido que se llama el paladio, que tiene un precio de $1,700 por onza, o sea, $200 menos que el oro, más o menos. El platino está alrededor de
$1,000 la onza, o sea que es un distante competidor todavía del oro en cuanto a precio. Pero como dato curioso, esto se los dejo aquí, no sé si lo sabían, pero el metal más costoso del mundo, el metal precioso más costoso del mundo, lleva por nombre rodio y tiene el increíble precio de $12,350 la onza. Comparen esto, $1,900 el oro, $12,350 el rodio. O sea que la diferencia es muy significativa. Veamos un poco acerca de historia. Las primeras monedas de oro se acuñaron, se empezaron a utilizar hace unos 2.700 años en lo que ahora se conoce como Turquía. En el ámbito de la economía, de los mercados bursátiles y del mundo de los negocios, los expertos en economía y los que estudian la historia del oro nos hablan de los orígenes del dinero, que supuestamente, bueno, empezó con el intercambio de cereales, de productos básicos, comestibles como la sal, también se intercambiaba ganado, se intercambiaban animales de granja o animales domésticos, incluso se empezaron a intercambiar conchas marinas, o sea, las conchas marinas empezaban a adquirir el valor de un bien consumible que después se iba a, a convertir a través de ese método, que eso es lo que representa el dinero, un método de conversión de un valor de algo abstracto, bueno, un objeto concreto, claro, pero es un objeto que no se va a consumir, a cambio de un objeto o de un bien que sí se va a consumir, que sí se va a utilizar. Luego aparecieron las piedras preciosas como medio de intercambio, jugando el papel del dinero. Y después varios metales, diferentes tipos de metales. Estos metales, bueno, ya no juegan el mismo papel que jugaban, que jugaron hace mucho tiempo como representantes del valor, pero sí lo hace el oro. El oro es el que se diferencia en este sentido. Vamos a explicar eso un poquito más adelante. El tema es que excepto las monedas, que hoy todavía en algunos países ya, por ejemplo, el dinero corriente se está eliminando y ahora se está utilizando el dinero electrónico, como todos ustedes lo saben, pero el oro sigue teniendo un valor especial en cuanto a el tema de economía y de intercambio de valores. Es el único dinero, como ya dije, que ha sobrevivido porque se sigue utilizando como un medio de acumular fortuna. En tanto que dinero, el oro no es una promesa de pago, sino que representa el pago real. Aquí tenemos que pensar un poquito esto mejor y les voy a dar un ejemplo. Los billetes, por ejemplo, los billetes son un documento, los billetes de los dólares o de euros o de yuans o pesos, pesetas, etcétera, lo que todavía exista. Estos billetes se pueden humedecer, se pueden romper, se pueden dañar, se deterioran con el tiempo, se pueden quemar, se pueden llenar de hongos, se destruyen. Si usted tiene una cantidad de billetes y algo le pasa a esos billetes, se destruyen y ya usted no tiene ese valor. Con el oro no pasa eso, porque si usted tiene un lingote de oro, por ejemplo, y lo parte en dos, no hay ningún problema, el oro no pierde su valor, tiene usted el mismo valor en oro, aunque divida ese lingote de oro en 5, 6, 7, 8 pedazos, sigue siendo el mismo valor que puede ir a cambiarlo en casi cualquier parte. Por ejemplo, ciertas divisas, el dólar se acepta pues en casi todas partes del mundo, me parece a mí, pero hay ciertas divisas, por ejemplo, supongo yo que el dinero de Irán, el dinero de Cuba, el dinero de Corea del Norte, por ejemplo, pues esas son billetes, esas son denominaciones de dinero y divisas que no se aceptan en otras partes del mundo. En cambio, el oro sí. Bueno, damas y caballeros, todos ustedes saben que en 1971 el dinero universal, como ya lo mencioné, que el dinero universal de la actualidad, esto es un poco atrevido de decirlo de esta forma, pero es la realidad. En términos muy escuetos, porque no quiero entrar en detalles para que no haya mayor confusión, tácitamente todos creo que entendemos que la divisa universal
mundial en este momento es el dólar. Y el dólar dejó de estar sujeto a un concepto que se llama el estándar oro o el patrón de oro. ¿Qué es el estándar oro o el patrón de oro? Este es un sistema con el cual un país imprime billetes, emite billetes para que la población, bueno, billetes y monedas de metales, por supuesto, que no sean tan valiosos como el oro. Billetes y monedas son impresos y acuñados respectivamente y se distribuyen en la población, y esa cantidad de billetes y monedas representan un valor, el valor del oro que está guardado, acumulado, encerrado en alguna bóveda de un banco central. El oro que está allí está representado, dividido en cantidades iguales en todos esos billetes y monedas que circulan en el país. Y bueno, ya ese es el tema del patrón oro y tiene sentido. El tema es que Richard Nixon en un momento dado decidió que, bueno, en el año 71 decidió que, bueno, no más, ya no vamos a darle el valor a nuestro dinero simplemente representando la cantidad de oro que tenemos allí, sino que los billetes van a tener valor por sí mismos, ¿ok? El hecho de que él haya dicho que no iba a tener valor el oro, que no iba a haber una conexión directa más bien, o una relación o una dependencia del dinero impreso y el oro físico como mineral, como metal guardado en las bóvedas de los bancos o la Reserva Federal, dejó de tener un vínculo, y eso pasó en 1971 en Estados Unidos y por consiguiente en otros lados del mundo. El estándar del oro tiene sentido, pero no se respetó. La historia de la muerte del estándar del oro empieza en 1914. Entendamos esto muy bien, la relación que hay entre el valor del dinero y la guerra. Lo que pasaba es que en ese momento el dinero que había, que estaba sujeto al estándar del oro, no era suficiente para financiar la Primera Guerra Mundial. Había que suspender el estándar del oro temporalmente, dijeron ellos, muchos líderes, diferentes líderes mundiales, por supuesto, en Europa y en Estados Unidos principalmente, para permitir imprimir cantidades exorbitantes de dinero y poder financiar la Primera Guerra Mundial. Si se hubiera mantenido el estándar del oro, tengo noticias para ustedes, esa Primera Guerra Mundial habría durado tan solo unos pocos meses, debido a pues la falta de recursos, pero no, eliminando temporalmente, como dijeron ellos al principio, el estándar del oro. La guerra se extendió por 4 años, cuando se habría podido, bueno, evitar, bueno, etcétera. Ya entenderán ustedes todo esto. Con el asunto de la financiarización actual de la economía, el dinero ya no representa un cierto valor en oro, como ya lo dije, guardado en un banco ni nada de eso. Ahora el valor del dinero depende de otras cosas, de una cantidad de factores completamente intangibles. Pero bueno, la diferencia del oro y otros activos financieros, por ejemplo, los que representan estos, es que es escaso, el oro es independiente, no se toma a nombre de nadie y no es una obligación o una promesa de pago, como si son los cheques, por ejemplo, los bonos, las acciones del mercado que suben y bajan, todos estos conceptos e instrumentos financieros que son tremendamente volátiles y que son muy vulnerables a los diferentes cambios de todo tipo que hay en el mundo, los cambios políticos, si hay crisis sociales en algunos países, todos estos instrumentos financieros cambian de valor y son tremendamente inestables. No se requiere que el oro, que nadie sea el promotor del oro, o que alguien diga que es mejor que otro bono, que otra acción, o que es diferente o que es mejor, y eso es lo que ocurre con los instrumentos financieros. Cuya finalidad no, cuya fiabilidad no es totalmente concreta. Bueno, sí, el asunto es la contradicción que hay en el mundo de las finanzas, en donde unos dicen el oro ya no es dinero. Bueno, y si el oro ya no es dinero circulante y no respalda el dinero circulante,
¿Por qué entonces los Estados Unidos tienen 8.000 toneladas de él? ¿Y por qué el Fondo Monetario Internacional tiene 3.000 toneladas de oro? Y Rusia está triplicando sus reservas de oro en los últimos 10 años. ¿Y por qué China compra cada gramo de oro que no esté ya comprometido en otro mercado o algo y ella exporta cero de su oro al mundo? Bueno, tenemos que pensar en eso. El oro no es una materia prima, comprendamos, como ya hice alusión antes, como algunos piensan, no se consume como sí ocurre con el cobre, con el hierro, metales que se desgastan, metales que se oxidan, metales que se disuelven, por así decirlo, otra vez en la naturaleza, como el estaño, por ejemplo, en procesos industriales, de desgaste diario, por ejemplo. Eso no pasa con el oro. El oro se compra, se vende, se guarda. Y el que lo guarda después lo vuelve a vender para que otro, el que lo vaya a comprar, pues lo guarde también, pero el oro no se consume. Y lo que es interesante es que es ver el valor intercambiable del oro. El oro no se puede reimprimir como si se pueden reimprimir billetes o se le puede añadir un par de ceros o tres ceros, lo que sea, a una computadora en Nueva York o en la bolsa de Tokio o en la bolsa de cualquier otro país importante para tener más oro. No, eso no se puede hacer. Así que el oro, bueno, pareciera que tuviera confiabilidad en ese sentido. Si hay una huelga de petróleo, de los trabajadores del petróleo, o ya hay un bloqueo en algún canal importante como el canal de Suez u otros en el mundo, y hay un bloqueo de suministro del petróleo que afecta a los tanqueros que transportan este petróleo, hay una disrupción, hay una alteración drástica del precio del petróleo, por supuesto. Esto no ocurre con el oro. Puede haber una huelga terrible en las diferentes minas de oro en el mundo. Y no, eso no lo afecta porque no es un producto de consumo. Cuando haya escasez de oro, la gente puede simplemente esperar a que se estabilice la crisis y listo. Eso es todo. No hay gran drama con el precio del oro en ese sentido, lo que lo hace estable. Algunos aspectos sobre la minería. La minería legal del oro es bastante difícil porque es cada vez más escasa. Es una industria que solía producir 90 millones de onzas al año y ahora escasamente, eso hasta 2006 se alcanzaban a producir 90 millones de onzas de oro al año. En promedio ahora se están produciendo unos 20 mil millones de onzas al año solamente. Desde la geología, de cada 1.000 proyectos de exploración que hay, de potencial que vaya a haber, que se encuentre oro en algún lado, solamente uno de esos proyectos, de cada 1.000, uno se transforma en una mina viable categoría A. Se transforman los proyectos viables de hoy, son, bueno, sumamente escasos, y los que se empiezan a hacer en este momento solamente se constituirán como proyectos terminados, funcionales y efectivos en unos 10 a 15 años, así que los que se dedican a la exploración del oro y a su extracción y comercialización, refinamiento y todo eso, tienen que mirar hacia el futuro. Los principales problemas del oro, hoy de la extracción de los de oro, estamos hablando de los mineros legales, digámoslo así, es la resistencia social y ambiental. Las campañas que hay contra la minería, porque la minería tiene una muy mala reputación. El oro está en zonas donde mucha gente no iría de vacaciones. Esa es una consideración. Voy a terminar con el lado oscuro del oro. Hay una terrible paradoja y es cómo viven las personas que extraen el oro de las minas. Hoy en el mundo hay 85 millones de niños alrededor del mundo que realizan trabajos en ambientes peligrosos. Estamos en 2023. Consideremos si esto es progreso realmente. En las Filipinas hay un lugar que se llama la Costa de Oro de las Filipinas, en donde 25 millones de mineros artesanales viven en la pobreza. Y la mayoría de esos llevan a sus hijitos que están en edad de trabajar, o sea, la edad de 10, 12, 13, 14 años, a trabajar con ellos, lo cual, bueno, hace que ellos no vayan a la escuela. De esa manera, pues el país no progresa porque no hay gente que se eduque. Hay una gran cantidad de población infantil que no recibe educación por estar trabajando en la minería, que es muy peligrosa.
En Filipinas concretamente hay una práctica que es la minería de compresión, que mediante unos tubitos muy finos y un motor en la superficie se le suministra oxígeno a una persona que tiene el tubo en su boca y se sumerge a profundidades de hasta 10 metros en unos huecos o en unos huecos que se hacen en el fondo de los ríos, en un ambiente terriblemente peligroso en el que hay constantemente muertes. Mueren niños, mueren personas adultas, precisamente por la precariedad de estos métodos mineros. La diferencia del precio que se le paga a estos mineros artesanales local y el precio del oro en los grandes mercados del mundo es cerca de 50%. Como dato interesante, si hubiera solamente un aumento pequeño del precio que se le paga a estos mineros artesanales por su producto, ellos no necesitarían el trabajo, la mano de obra de sus hijos y los pondrían enviar a las escuelas, lo cual ayudaría muchísimo a un balance social, económico, bueno, sobre todo, bueno, de avance de los países en ese sentido. En el Camerún, miles de personas trabajan en contacto directo con mercurio sin ninguna protección. Hay una chica, por ejemplo, que vi en un documental de 14 años, una chica de nombre Ruth, que nunca ha ido a la escuela solamente por ayudar a la familia. Ella es consciente, por ejemplo, del peligro de inhalar estos gases venenosos del mercurio que se usa constantemente en la minería, las infecciones por el agua sucia en la que tienen que trabajar y en cavar también grutas que pueden derrumbarse. Esos túneles que son artesanales se pueden derrumbar en cualquier momento y constantemente causan muertes alrededor del mundo. Hay otros países que quisiera mencionar también, eh, en donde la inestabilidad que produce todo el asunto del mercado de la producción del oro en el mundo causa estragos a nivel básicamente mundial. Paro aquí y entonces les agradezco a todos ustedes por su atención.